Y bueno, yo pues quería abrir este melón casi pues con la pregunta más sencilla, que es ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Pues habría que ver si esta fecha es la acertada o no. Y es que seguramente Jesús no nació en un 25 de diciembre del año 1 para nada, ¿no? Seguramente. El primer indicio lo tenemos cuando cogemos los evangelios. Al final de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el evangelio de Mateo y el de Lucas los que nos hablan de esa infancia de Jesús, lo poquito que hay, que son los días próximos a su nacimiento, ¿no? Uno de los indicios que nos señalan es que los pastorcitos durmieron al raso. Cualquiera que vaya a Belén un 25 de diciembre se dará cuenta de que hace un frío que pela. Es imposible dormir al raso, ¿no? Luego, si los pastorcitos durmieron al raso, ya nos tenemos que ir a finales de primavera, verano. Seguramente sería la época del año en la que nació Jesús, ¿no? Y ¿por qué entonces ese 25 de diciembre? ¿De dónde viene esta historia? El 25 de diciembre, 24, 25, 23, 22, 21, es la fecha del solsticio, es el solsticio de invierno, ¿no? Es la fecha que está atribuida al nacimiento de otras divinidades de la antigüedad. Mitra nace un 25 de diciembre. No está claro, porque no hay textos egipcios que lo señalen, pero hay corrientes que hacen referencia a que Osiris o el dios Horus pudieron nacer en torno al solsticio de invierno también. Es la época de las Saturnalias, de la fiesta del sol invicto de los romanos. ¿Y por qué? Porque justo en estos días la luz empieza a ganar poco a poco terreno a la oscuridad. Los días se hacen más largos y las noches se hacen un poco más cortas. Entonces es el triunfo, es la victoria de la luz frente a la oscuridad, de la iluminación frente a lo profano, a la maldad, ¿no? Uh-huh. Por eso el atribuirle a Jesús esta fecha era clave. Si Jesús venía a traernos la luz frente a las tinieblas, tenía que nacer en torno al solsticio de invierno, que es justo lo que vemos, ¿no? Desde luego que nosotros que leemos los evangelios, en ninguno de ellos nos dice que Jesús naciese un 25 de diciembre. Nada. No lo pone. Luego tenemos que pensar en que seguramente esto viene relacionado con la victoria del sol invicto, ¿no? De considerar a Jesús como una divinidad solar, de nacimiento, de calor, de luz, ¿no? Que no fue Jesús, desde luego, el primero, lo estamos viendo. Tampoco los egipcios fueron los primeros, cuando se hablan pues, de los dioses solares del antiguo Egipto, del propio Ra, relacionado con el sol, de Atón, ¿no? Pues para la cultura egipcia, Akenatón, ese faraón hereje que transforma el politeísmo egipcio en monoteísmo prácticamente en muy poco tiempo. Él acaba con todos los dioses del politeísmo egipcio y crea una sola divinidad, que es el sol, que es Atón. Ya tenemos una divinidad solar ahí, ¿no? Entonces, tampoco él fue el primero. Estamos hablando de que esto viene desde el principio de los tiempos, ¿no? Que el ser humano ha asociado la luz, el sol, a lo bueno, a lo próspero. Entonces, tenemos que pensar en por qué Jesús nace un 25 de diciembre. Por esto. Y claro, estamos hablando de fechas, pero también podemos hablar de un lugar, que es sí. Belén. Belén. Mira, y si me permites rematar el tema de las fechas, sí, por supuesto. Desde luego que tampoco fue el año 1. Jesús no nace, claro, nace en el año 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque si Jesús nació en tiempo del rey Herodes el Grande, y sabemos que Herodes muere en el año 4 a.C., vale, Jesús no pudo nacer en el año 1 si nació en la época del rey Herodes, ¿no? Entonces aquí se da la particularidad de que si Jesús nació en época de Herodes y Herodes murió en el 4 a.C., Jesús nació antes de Cristo, lo cual es una paradoja que ya solo esta frase nos llama mucho a la atención, como que Jesús nació antes de sí mismo. Bueno, pues Jesús nació antes de Cristo porque tuvo que nacer en época de Herodes, ¿no? Otra pista la encontramos con la matanza de los inocentes. Herodes, auspiciado por el comentario que le indican los Reyes Magos de que han venido a adorar al nuevo rey de Israel, al Mesías, él hace matar a todos los menores de 3 años. Bueno, si sumamos a ese 4 a.C., que es cuando muere Herodes, más mínimo 3 años, nos estaríamos montando en el 7 a.C. Uh-huh. O sea que seguramente Jesús nació en el 7 a.C., en la primavera-verano de esta época. Esas serían más o menos las fechas. Qué curioso, pero claro, estamos hablando de que al final es un error que se ha llevado con el tiempo hasta
Y desde luego que no se va a cambiar. Bueno, un error, tampoco sabemos si un error a conciencia o... No, por supuesto que no, ¿no? O sea, al final, bueno, esto está atribuido a distintos autores de la época que quisieron calcular cuál fue exactamente la época en la que nació Jesús y se dio pues este error, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Qué más nos da que naciese en el 4 o en el 7 antes de Cristo? Eso no cambia absolutamente nada. Pero al final, pues bueno, los datos lo que nos dicen es que estaríamos en torno a estas fechas. Y si a Masinri ponemos la estrella de Belén en toda esta ecuación, ¿no? Evidentemente no existe una estrella que se vaya moviendo y a la que unos reyes magos vayan siguiendo. O sea, eso en astronomía no existe. Tuvo que ser un fenómeno astrológico muy potente en la época que marcase un punto. Hay varias teorías. Se piensa que pudo ser el cometa Halley, pero se ha descartado seguramente esta teoría. Y una de las más certeras es que, fíjate, en el 7 a.C., que es la época en la que estamos hablando, hubo un alineamiento entre dos planetas. Saturno y Júpiter estuvieron alineados, lo cual hizo que en esas noches ese alineamiento generase una luz gigantesca, ¿no? Entonces, si sumamos a que en el 7 a.C. se produce ese alineamiento planetario, más que las fechas nos podrían encajar del 4 a.C., la muerte de Herodes, más 3 años por la matanza de los inocentes, seguramente ese 7 a.C. sería la fecha. Todavía imagino que siguen investigando todo este tipo de cosas para ver si encuentran algo de luz al respecto. Sí, se le dan muchas vueltas, ¿eh? Y se han puesto otras fechas, pero a mí siempre la que más me ha convencido es esa, la del 7 a.C., y así podemos tirarnos esa de Jesús nació antes de Cristo.